grabador. Todavía estoy en la transición porque quiero hacer las reuniones. Las quería hacer por YouTube, pero no sé si las voy a terminar haciendo por Google Meets, ahora que lo liberaron, que lo hicieron gratis. Para que soporta más gente y te salen... Está mejor ahí. Mande, a ver. Está mejor en Mix. Sí, sí, pues, pero todavía lo acaban de liberar hace una semana, creo, lo liberaron gratis, todavía era de paga. Tenías podías hacer una cuenta de prueba, ¿no? Pero sí, al final tenías que pagar, ¿no? Si ya lo querías usar. Para poder estar más personas, ¿no? Porque tenemos esa limitante, ya lo sé. Ya me han estado comentando, igual en los otros grupos, entonces es algo que tengo ahí pendiente, ¿no? Pero bueno, pues lo vamos a arreglar. Igual ya saben, la grabación va a estar ahí, después de la clase, para los que no la puedan tomar, y no hay ningún problema, ¿no? Y quieran repasar algo de lo que vimos o algún detalle, ¿no? Bueno, estuve revisando ya los proyectos, ¿no? Ya nos pusimos al corriente y les voy a mandar las calificaciones de los dos proyectos pasados, del 2 y del de recuperación. A la mayoría pues le fue bien, ¿no? Ya veo que ya dominaron todavía más lo del JPA, creo que ya se sienten más confiados. Y pues se nota también porque tardaron menos en poderlo levantar, en hacerlo de los mapeos y todo. Ya veo que ya tienen un poco más de colmillo, vaya. Entonces ahí les voy a pasar las calificaciones, ¿no? Para que vean igual la lista ahí de comprobación que utilizamos para la revisión. Y bueno, ahora ya nos toca hablar del último tema de la materia, que son bases de datos no SQLs o no relacionales, ¿no? Y pues es con lo que vamos a empezar hoy. Les voy a compartir pantalla. ¿Qué me pueden decir de las bases de datos no SQL? Antes de yo empezar a hablar ahí. ¿Qué leyeron? Si leyeron. Se supone que son más rápidas que las SQL, ¿no? O sea, son más escalables que las otras. Sí, suelen ser más rápidas para operaciones de inserción, como dice Arturo. ¿Qué más? ¿Qué más leyeron? Que no usaba que no usaba relaciones, o sea, entidad de relación. Ok, eso también es importante. No utiliza modelo entidad-relación, así como lo hemos visto, ¿no? No van a ver por un lado tablas y tampoco van a ver relaciones como las hacíamos acá en MySQL, ¿no? Esa es otra diferencia. ¿Qué más? No utilizaba los operadores join. Ok, sí, de hecho ya no va a haber joins acá. La mayoría de las bases de datos no SQL tienen una característica que funciona algo similar a join, ¿no? Pero no es un join como tal, o sea, al final la operación termina siendo eso, poder juntar registros, vamos a decirlo así. Pero el join como tal no existe, ¿no? También es una diferencia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa leyeron? Nada ya. Pregunto así a discreción. Pues que las colecciones son las bases de datos y que las tablas en no SQL son los documentos. Ok. Bueno, todavía no llegamos a eso, pero las tablas son las colecciones y los documentos son los registros, ¿no? Vamos a llegar a eso también. Al revés. Sí, la base de datos sigue siendo base de datos, o sea, en eso no hay diferencia. Lo que cambia es que las tablas, lo que sería una tabla en el modelo relacional, que es como lo hemos trabajado hasta ahorita en MySQL, acá en NoSQL y específicamente en MongoDB, eso se llama colección. Y cada registro que veíamos acá, cada fila que veíamos en MySQL, acá se va a llamar documento. Hablando específicamente ya de Mongo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Y pues ya saben, no me pueden detener ahí, tengan alguna duda. Y como les digo, ya realmente lo que trabajamos hasta ahorita, ya aprendieron a trabajar un poco, obviamente, con bases de datos relacionales. Les digo, obviamente no van a salir expertos probablemente de ninguna de las tecnologías con las que trabajen en la carrera, ¿no? Nunca se va a poder suplantar la experiencia, pero es bueno que tengan un primer contacto y que sepan
para cuando salgan y empiecen a trabajar, digan, ah, ok, yo ya utilicé algo similar, yo trabajé con JPA y ahora voy a trabajar con este otro ORM, ¿no? Otra herramienta ORM. Va a haber mapeos y todo eso. O a lo mejor les va a tocar trabajar con bases de datos nativas, ¿no? Como lo hacíamos con JDBC, de hacer tú el insert, de hacer el delete y hacer las concatenaciones y todo ese rollo. Y es la idea, ¿no? De la materia, que ustedes conozcan más o menos cómo pueden ustedes trabajar con bases de datos de diferentes tipos y de diferentes maneras, porque pues nunca saben con qué se van a topar. Ahora, muy importante, a partir de esta materia, en las que siguen, ustedes son libres de utilizar las tecnologías que vayan aprendiendo. Muchas veces llegan a arquitectura y necesitan una base de datos y en lugar de utilizar lo que aprendieron o pudieron haber aprendido o algo así, ¿sabes? Se les olvida y no sé, lo hacen de una manera medio extraña, ¿no? Acuérdense que el conocimiento que van adquiriendo aquí es como si fuera una bola de nieve. Entonces, si no hay una limitante que les diga, ¿sabes qué? No quiero que uses JPA o un ORM porque es lento o algo así. Siéntanse libres de utilizarlo para que lo sigan practicando. Y pues ya vieron algunas de sus bondades, ¿no? Que de alguna manera les facilitan mucho el trabajo a ustedes como desarrolladores. Entonces ténganlo ahí presente, pues yo creo que no va a haber un maestro que les diga, oye, ¿por qué no utilizas esta tecnología? Ustedes también pueden proponer, e igual en los proyectos futuros ustedes digan, bueno, pues si no hay limitante, yo puedo usar un ORM para hacer más rápido mi sistema, ¿no? Igual también felicitarlos a todos porque se me estaba pasando ahorita que les decía la revisión, ya veo que se esforzaron más en sus proyectos, ya los veo más pulidos, ya veo que toman en cuenta más cosas. Y eso es bueno, ¿no? Habla de que pues tienen la intención y la actitud para crecer y para seguirse desarrollando, ¿no? Entonces, qué bueno que han tomado en consideración algunas de las observaciones, ¿no? Que les he hecho a veces. Y otras, pues, porque ustedes las han decidido, ¿no? Obviamente. Pero bueno, entonces empecemos. Las bases de datos no SQL. Básicamente, ¿no? Son motores de bases de datos que no van a utilizar SQL como el lenguaje de comunicación. Acuérdense que acá para insertar datos, al final tú tenías que hacer una instrucción de insert, por ejemplo. O para consultar datos, hacías una consulta con un select. Y el select tenía un where y tenía un from y tenía todas las cláusulas de SQL que vieron en base de datos 1, ¿no? Y algunas que estuvimos también trabajando en la primera unidad aquí. Entonces, nos vamos a olvidar un poco de eso del SQL y ahora vamos a empezar a trabajar bases de datos que ya no van a utilizar SQL. Ahora, otra diferencia considerable con las bases de datos no SQL es que los datos aquí no van a tener una estructura fija o estática como si lo tienen las tablas de SQL. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Voy a abrir rápidamente aquí MySQL, el Workbench. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes definían una tabla, ustedes le indicaban todas las columnas. Profe, Madre. ¿está transmitiendo su pantalla? Sí, ¿por qué? ¿No les Yo no estoy sale? viendo nada. No sé si sea el único. Los demás. Tampoco me sale. A mí tampoco me sale. Ok, déjenmelo. Igual no había puesto ninguna slide, no había puesto ninguna slide. Iba a empezar apenas. Ah, bueno, profe, el límite de personas para las videollamadas son 10. Sí, creo que sí está topado a 10. Por eso les decía que quiero usar el Meet para que nos quite ese filtro. Ah, bueno. Sí, si alguien se quedó afuera, igual va a estar el video para que lo consulten, ¿no? Y como les digo, estamos tratando de ir mejorando también en esto, ¿no? Porque nos agarró un poco en curva. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Ok. Igual les digo, no, realmente estaba yo aquí, ¿no? Ahorita que estaba platicándoles, estaba en esta, había empezado nomás, estaba hablando de la introducción. Entonces, volviendo, las bases de datos las bases de datos relacionales o las que están basadas en SQL tienen una estructura fija como esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? Tú le dices qué columnas va a tener la tabla y qué tipo de datos va a poder almacenar cada columna. Entonces, cuando tú ya la defines la tabla digamos que ya queda construida y ya no le puedes hacer un ajuste tan sencillo para almacenar datos, como si lo vas a poder hacer con bases de datos no relacionales, no SQL. Entonces aquí, por ejemplo, si tú a algún campo, tú no le pones un dato, por ejemplo, un número de amarres, supongan que, no lo quiero llenar, no lo quiero dejar nulo.
¿sí? Porque no quiero guardar nada. Tú lo pudieras hacer. Sin embargo, el campo ahí queda el espacio ahí libre, ¿no? Para que tú lo puedas utilizar en un momento dado después. Pero la estructura siempre va a ser así. Cada barco en este caso va a tener estas 6 columnas que están viendo aquí, ¿no? Todos los barcos van a tener un ID barco, van a tener matrícula, nombre, número amarre, cuota y ID socio. Van a tener el lugar para guardarlo. Puede que algún dato no lo guarden, pero el lugar está ahí disponible para que lo hagas. ¿Sí? Eso es como con las bases de datos con las que ustedes ya han trabajado. Esto que vamos a ver va a cambiar un poco ese paradigma. Ya no va a ser así, ya no vamos a tener una estructura tal cual como una tabla, como esto que están viendo. ¿Sí? Van a ser estructuras de alguna manera más dinámicas. Pero bueno, déjenme continuar por acá. Voy a mostrarles una tabla de diferencias de bases de datos SQL contra no SQL. ¿Sí? Para que les vaya haciendo un poco de sentido y vayan entendiendo algunas de las diferencias. Igual las demás las vamos a ver aquí después. Bases de datos SQL, las estructuras son estáticas y en su contraparte las estructuras de los datos son flexibles. ¿Qué quiere decir? No hay tablas con tipos de datos definidos como en el SQL. Ahora, estas bases de datos nuevas que van a trabajar no te garantizan una consistencia al 100% como si lo hacen las bases de datos SQL, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Ahora, las bases de datos SQL están optimizadas para lo mismo. Acuérdense que consistencia es que garantizar que los datos se guarden bien y que ahí estén y que no vaya a haber algún problema de inconsistencia. Por ejemplo, si tú en tu base de datos relacionales MySQL tú dices que un campo almacena solamente varchar, MySQL va a hacer todo lo posible porque tú ahí no puedas poner algo diferente a un varchar. A ese tipo de consistencia es a la que me refiero. En las bases de datos no SQL tienen esa contraparte que no te van a limitar en cuanto a qué puedes guardar en qué lugares. Entonces, estas van a estar más pensadas para poder insertar datos de una manera más rápido e igual hacer consultas de una manera más rápida también. Es lo que ahorita también Arturo mencionaba. Por ahí hablo de los principios ACID que vienen por ahí. No me voy a detener mucho en eso. Lo que sí, también es un hecho que la mayoría de las bases de datos no SQL terminan soportando más cantidades de datos que las SQL convencionales, ¿sí? Por la manera en que organizan la información adentro. Eso ya es un detalle más técnico, ¿no? ¿Sí? Igual, ahorita vamos a ver casos de uso de no SQL para que vean un poco. Ahora, como les decía ahorita, el SQL, cuando tú insertas un dato en una columna, nosotros no lo vemos, pero la base de datos realiza validaciones para corroborar que los tipos de datos sean del tipo correcto. Esa validación, de alguna manera, pues son recursos que la base de datos tiene que utilizar. Entonces, algunas veces cuando se está haciendo inserciones a gran escala, a un volumen muy grande de millones, se empiezan a generar cuellos de botella en las bases de datos SQL. Porque tú, o la base de datos SQL o MySQL, por ejemplo, tiene que garantizar esa consistencia. Entonces, es como si fuera una persona que está en la entrada impidiendo que algún intruso o que algún tipo no válido no entre, pues. Y esa validación cuesta recursos. Y, como les digo, en algún momento puede llegar a generar cuellos de botella. En las no SQL, al no existir ese tipo de validaciones, pues es menos probable que se genere un cuello de botella. Pero pues tienes el problema de que te pudiera generar problemas de inconsistencia. ¿Sí? Ok, voy a seguir con más datos de esto. Ahorita voy a poner la base de datos una no SQL para que la vayan viendo y voy a hacer algunas pruebas para que quede un poco más claro. Igual el material pues ahí va a estar. Ahora, otra cosa importante para diferenciar, las bases de datos SQL siguen el estándar SQL, ¿sí? Detrás del lenguaje que ustedes conocen hay un estándar. Acuérdense que un estándar es una serie de reglas en donde muchos fabricantes de bases de datos se pusieron de acuerdo y si tu motor de base de datos cumple el estándar, de alguna manera, pues te aseguras
de que cumpla con los requisitos mínimos para poder utilizar SQL. Por eso al inicio les decía, si ustedes trabajan con bases de datos MySQL, se pueden ir fácilmente a bases de datos Oracle que soporten el estándar o SQL Server, y lo básico, los select, los insert, los delete, los updates son prácticamente iguales porque todos cumplen ese estándar. El problema con las bases de datos no SQL es que todavía no hay un estándar adecuado, todavía digamos que está en sus pininos, es una tecnología relativamente nueva, o son tecnologías relativamente nuevas. Entonces, para algunas personas o para algunas empresas de desarrollo eso es malo, porque todavía no está estandarizado y pues para algunos otros realmente no importa. Sí, ya es cuestión de decisiones y del gusto a veces de los desarrolladores y las empresas de desarrollo. Ahora, de eso que les decía ahorita, las bases de datos SQL pues utilizan una API común, que es SQL, ¿no? O sea, la base de datos SQL que cumple el estándar, ya sé más o menos qué comandos puedo utilizar para operar la base de datos. Las no SQL, pues cada empresa que desarrolle una base de datos de este tipo, o un motor de base de datos de este tipo, pues puede poner o hacerlo como le dé de alguna manera la gana, poner los criterios que ellos le convengan, o buscar las necesidades o que le solucionen los problemas, ¿no?, que ellos tengan. Ahora, SQL son relativamente viejas, ¿sí? Y eso no es malo porque son tecnologías muy maduras. Es raro que una base de datos de MySQL o de SQL Server se caiga por algún bug que no haya sido detectado, porque pues ya con tantos años muchos bugs ya se han ido corrigiendo con el tiempo. Acá en las bases de datos no SQL, pues como son relativamente nuevas, pues hay más inmadurez, a veces le salen bugs por ahí. Entonces pues tiene que haber una balanza, ¿no?, entre qué es lo que ocupes con tu aplicación para decidir entre cuáles seleccionar. Ahora, otro punto importante es que las bases de datos SQL hay mucha gente con experiencia. Las no SQL no hay tantas. Incluso en el plan que ustedes están siguiendo ahorita, compañeros de ustedes de otros semestres, ni siquiera de 2 semestres después, ir más adelante, o de 2 años, 2 generaciones, probablemente ni las han visto, pues apenas de que algunos la hayan tomado la iniciativa de aprenderlas por su cuenta. Pues es algo que todavía se está manejando como una tendencia y se ve cada vez más el impacto y la utilización de muchas empresas. Entonces, pues es bueno que ustedes conozcan que hay diferentes alternativas para hacer lo mismo, así como hay diferentes lenguajes, ¿no?, para hacer las mismas cosas a veces. Ahora, aquí pues vienen algunas palabras, nos dice: entorpecen el desarrollo al no ser flexibles en sus estructuras de datos. Como les digo, viene entre comillas porque eso es de criterio de cada quien, ¿no? Para algunos puede ser bueno que las estructuras de datos sean fijas, o sea, yo tengo mis columnas con sus nombres y sus tipos de datos bien definidos, y para algunos puede ser malo porque pues de alguna manera ya está amarrado, ya está anclado, y es más difícil de hacer una actualización. Tengo que mover primero la estructura de los datos, luego tengo que actualizar los datos en sí mismo, y pues empiezan ahí las discusiones, ¿no? Yo lo que sí les voy diciendo es que ninguna es mejor que otra, ¿no? Eso es muy importante. No se casen con la idea, ahora que vean no SQL, de que son mejores que las SQL, ni viceversa, ¿no? Yo creo que para cada tipo de aplicación va a haber una que va a sobresalir, y también para las necesidades del cliente. Entonces, no creo que se vayan con una idea errada, ¿no?, de esto, de las bases de datos. Ahora, para acabar con la tablita, esto es importante también. El SQL, como las estructuras son estáticas, se minimiza la cantidad de errores de consistencia. El no SQL, en contraparte, al ser flexible, puede aumentar de alguna manera la cantidad de errores de consistencia. Y bueno, hablando de esto mismo, de las estructuras, también SQL de alguna manera te va a limitar en la utilización de esas estructuras, y no SQL pues te da más libertades. Ok, ahora me voy a detener aquí y voy a abrir el motor de base de datos que van a utilizar, que se llama Mongo. MongoDB, perdón, es la herramienta, mande.
¿Lo vamos a instalar nosotros? Sí, lo van a instalar. Ahí les voy a dejar, en alguna asignación viene lo de la instalación. Ahí les voy a decir qué es lo que van a hacer. Bueno, pero bueno. Perdón, la base de datos que vamos a utilizar son MongoDB. ¿Sí? Y al final van a descargar un programa, se llama Robo3T, que es como la interfaz visual, ¿no? Lo que sería el Workbench es lo que sería el Robo3T, ¿no? Sería el programita que te ayuda a hacerlo pues, más gráfico y más fácil. Pero el motor de base de datos adentro se llama Mongo. Acuérdense que allá el motor de base de datos se llamaba MySQL. Workbench era nomás la carátula. Aquí la carátula es Robo3T. Entonces, esto que ven aquí a la izquierda, todas estas que están aquí son bases de datos no SQL, ¿no? De alguna manera de algunas aplicaciones con las que yo trabajo o he trabajado y algunas que estamos desarrollando por ahí. Entonces, voy a hacer aquí una nueva base de datos rápidamente. Así, muy sencillo. Porque lo que me interesa ver es la parte de las estructuras, por lo pronto. Entonces, fíjense, yo creo la base de datos como si fuera cualquier base de datos de MySQL, como si yo estuviera aquí, ¿no? Yo la creé. Acá las bases de datos se llamaban esquemas, acuérdense de MySQL. Acá sí son bases de datos. Ahora, acá en MySQL ustedes definían una estructura de tablas, por ejemplo estas que están aquí de barcos, salidas y socios, tomando en ejemplo lo del club náutico, ¿sí? Entonces definían estas tablas, ¿sí? Acá no se llaman tablas, acá se llaman colecciones, que es esto que ven acá hasta abajo, no se alcanzan a ver, ahí se ven collections. Voy a crear una colección, vamos a suponer que yo ahora quiero guardar no sé, la información de la base de datos esa de la base de datos de MySQL, la quiero guardar yo aquí. Creo una colección que es como si fuera mi tabla. Aquí está la colección de socios. Y acá en MySQL, los registros, estos que ustedes ven aquí, acá se llaman registros, les dicen filas también, incluso a veces hasta tuplas, les dicen por ahí a cada una de estas filas. Acá se van a llamar documentos. Si se fijan aquí dice ver documentos, insertar documento, actualizar documento, remover y las operaciones, ¿no? Entonces pueden hacer consultas y aquí les saldría los registros. Los documentos, perdón. Ahora, voy a hacer una inserción básica nomás porque quiero que vean lo de la estructura. Voy a insertar un documento nuevo. Ahora, para la inserción van a ver un poco de JavaScript, ¿no? La notación JSON que les voy a pedir en una asignación futura también. Pero van a ver que los datos se van a registrar con un formato como este, ¿no? Estas llaves de aquí van a representar cada una de las filas de mi nueva base de datos. Ahora, yo aquí ya puedo poner los atributos como si fuera una base de datos de MySQL. Si vuelvo a MySQL, yo veo que tengo el ID barco, tengo la matrícula, el nombre, el número de amarre. Vamos a suponer que es matrícula. Yo aquí le pongo, acá en el matrícula. Y aquí yo puedo poner el tipo, el valor que yo quiera almacenar. Como si fuera uno de estos, ¿no? De las matrículas de la otra base de datos. Sí, vamos a suponer, yo quiero almacenar aquí 1, 2, 3, 4. Ahora, yo quiero almacenar también el nombre, que es esto que está aquí, nombre. Bueno. Aquí está nombre. Y le pongo, ahí está. Quiero almacenar número de amarre. Bueno, número de amarre. Si se fijan, al lado izquierdo, aquí, de los dos puntos, están quedando los nombres de lo que serían las columnas en MySQL. ¿Sí? Estas que están aquí, estas columnas. Permítanme. Estas columnas que están aquí, estos nombres de aquí, si se fijan, son los que yo estoy utilizando aquí, con esto. Maestro, Man. los números también van entre comillas. Ok, buena observación, para allá voy. Ahorita les voy a decir eso. No tienen que ir entre comillas, todo depende de qué quieras guardar. Si tú le quitas las comillas,
guardas un número, ¿no? Si le pones comillas, estás guardando un string. Sí, lo mismo que pasa en Java, ¿no? Ahí está. Sí. Ok, igual, número de amarre, este sí es un entero, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 10. Y luego viene la cuota. Y yo aquí almaceno, no sé, 1500 pesos. Así. Y acá el ID socio, ¿no? El ID socio lo voy a dejar pendiente todavía porque es para hacer las relaciones, ¿no? Todavía no lo voy a poner. Nomás voy a poner el socio. Perdón, es el barco, ¿no? Sí, todavía no lo voy a poner el ID socio. Entonces, así, con esta estructura, es como yo voy a empezar a guardar ahora mis datos en las bases de datos NoSQL. Así, con esta. ¿Las llaves importan? Sí, las llaves importan. ¿Las comillas importan? A veces no son necesarias, pero yo les recomiendo que siempre las pongan. ¿Los dos puntos son importantes? Sí, son importantes. Las comillas, todo esto es sintaxis, acuérdense, hay que tratar de seguirla. Y depende de qué quieras guardar, como preguntaba ahorita Carlos, es lo que tú vas a poner. Si tú quieres guardar, por ejemplo, un número de amarre como un string, pues tú le pones las comillas. Y ya estás guardando un número de amarre como string. Si quieres que te lo guarde como un número entero, pues le pones solamente el 10 y las comillas. Estas comas que están aquí son las que van a permitir diferenciar entre los diferentes atributos o campos que va a tener, en este caso, este documento. ¿Sí? Voy a insertarlo nomás para la prueba. Me lo voy a traer para acá. Voy a hacer la inserción. Ya que lo inserté, reviso, hago la consulta y voy a ver que ya se almacenó mi registro. Como les digo, MySQL se llaman registros, acá se llaman documentos. Y si se fijan, me genera un ID automáticamente, así, _ID. Pero los IDs, a diferencia de MySQL, no van a ser números enteros, ahora van a ser unos hexadecimales largos, que son estos que ven aquí. A lo mejor los han visto por ahí en alguna URL de alguna página que ven un número así extraño. Probablemente se refiere a algún ID de algún registro, ¿no?, que ustedes estén utilizando. De hecho, cuando les mando el link yo de la conversación, de Hangouts, si se fijan, acá arriba viene un hexadecimal, miren. Acá arriba, en la parte de arriba. Probablemente este sea el ID de la llamada. ¿Sí? O muy probablemente, estoy casi seguro que eso es. Se generó. No es un hexadecimal como tal, porque si se fijan tiene más letras, pero bueno. Es por lo menos un código alfanumérico, ¿no? Aquí está. Entonces, les estoy poniendo esto para que vayan viendo las diferencias entre bases de datos. Allá los IDs eran enteros. Acá van a ser de un tipo especial que se llama Object ID, que adentro guardan un hexadecimal como este que están viendo aquí en su pantalla. Si se fijan, los registros salen así, o los documentos. Si yo abro el documento para ver los datos, veo aquí arriba las tres columnas. Veo la llave, que me identifica mi columna o mi campo, que son estas de aquí. Enseguida veo otra columna donde veo el valor que está almacenado en ese atributo. Y acá a la derecha veo el tipo de dato que almacenó. ¿Sí? Si se fijan, el primero yo no lo inserté, solito lo agregó MongoDB. Así como MySQL agregaba el ID solito, MongoDB lo hace por mí. Ahora, la matrícula, como yo le puse comillas, la guardó como string. Si se fijan, el nombre también lo detectó con comillas cuando yo lo inserté acá. Aquí lo tenía, a comillas. Él lo detectó como string. El número de amarre lo detectó como un int32. Acuérdense que los int32 son los enteros normales, ¿no? Los int64 son los dobles. Y el último, como le puse yo .00, si se fijan, me lo detectó como un double. Aquí. Importante que vean, no sé si se dieron cuenta, pero yo en ningún momento aquí le dije explícitamente a la colección: tú vas a almacenar estos atributos de este tipo. No, yo solamente creé la colección y le empecé a mandar datos para agregar. No tuve que definir una estructura fija, que es a lo que se refiere el primer punto acá.
En SQL tú tienes que definir estructura fija previo a poder hacer operaciones con la base de datos. En estas bases de datos no SQL no. Defines la colección, nomás le das un nombre y ya puedes empezar a insertar. Así tal cual, sin haber definido la tabla. O sea, no le dije qué atributos tienen ni de qué tipo son. Solamente empecé tirándole datos, ¿no? Y es algo que le gusta mucho a los desarrolladores, sobre todo a los que trabajan con metodologías ágiles, porque pues no me tardo haciendo una base de datos antes. Yo puedo llegar casi hacia el bravazo y empezar a insertar. O sea, hay quien le gusta eso, hay quien no le gusta eso. Ahora, el segundo punto, si se fijan, garantiza la consistencia de datos, ¿sí? Acuérdense, voy a volver a MySQL, suponiendo que yo quiero agregar, voy a revertir aquí el cambio que tenía pendiente. Si yo quisiera agregar en matrícula un string, por ejemplo, y aquí algún número entero, y empiezo a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Esto me va a marcar errores porque pues, él va a intentar de alguna manera cuidar la consistencia. Cuando intente insertar, te va a decir, oye, hay algunos errores, ¿no? Y te va a empezar a decir, mira, no, en la columna número de amarre, tú intentaste guardar Gibran, pero pues número de amarre es almacena valores enteros, ¿no? Entonces MySQL ya está cuidándote esa consistencia de datos, ¿sí? Eso es MySQL porque son bases de datos relacionales, bases de datos estándar. Me voy a ir yo acá a Mongo y este registro lo voy a cambiar. Voy a decirle, ¿sabes qué? Matrícula almacena un número entero. Nombre almacena ahora igual, no sé, lo que yo quiera, un número entero, un flotante. Número de amarre, almacénalo así como string, así tal cual. Y este va a almacenar un 300 pero entero, así. Lo voy a copiar. Voy a volver a MongoDB y le voy a hacer otro insert. Lo voy a poner y le voy a dar guardar. No me dijo nada. Si yo consulto, van a ver que están guardados los dos registros. Sin embargo, no hay una estructura estática que yo tenga que cumplir. Si se fijan, en el primer registro yo guardé matrícula y él lo detectó que era un string. En el segundo, yo guardé igual matrícula. ¿Sí? Es el mismo atributo, pero me detectó que era un entero 32, o sea, un entero de los normales, y me dejó pasar. El nombre, acá era un string, aquí lo guardé con un número doble, un flotante, pues, número con punto decimal al final, y me dejó guardar. Número de amarre, acá es entero, acá es string, acá cuota 132, acá es doble, ¿sí? Entonces, a la hora de insertar probablemente no pase nada, pero imagínense que ustedes quisieran sacar un reporte de los socios, de las cuotas que está pagando un socio, por ejemplo. Imagínense qué va a pasar cuando yo quiera sumar, no sé, un entero con un número, con un string, por ejemplo. Obviamente va a marcar errores, ¿no? No va a poder hacer el cálculo y va a haber problemas de consistencia. A eso nos referimos. O a eso me refiero con el punto número 2 aquí. Acá MySQL, tú le defines la tabla y hay una estructura que seguir y tipos de datos que cumplir. Acá no. Acá no pasa nada. Tú agrégale datos, órale, échale como si fuera un morralito, ni te fijes qué es. Ahora, el problema es que pues no te garantizan la consistencia. De alguna manera, la base de datos te deja pasar. Tú tienes que garantizar la consistencia en tus aplicaciones, en tus sistemas. Por eso se vuelve más importante a veces las validaciones de los sistemas. ¿Sí? Que los formularios estén validados, que las URLs estén validadas, una serie de validaciones que van a estar viendo. ¿Cómo ven hasta aquí? Yo sé que se están haciendo bolas, siempre pasa, es normal. ¿Cómo la ven? ¿Se durmieron? Me parece bien, nomás que si vas a modo te ves en ese caso sí de validar. Y a mí por mi parte, creo que sí me gustaría más trabajar de esta manera, en vez de estar teniendo que poner qué tipo de datos van a ser. Nomás que sí, eso de las validaciones va a ser un problema. Sí, ahí... Así es. De hecho, ¿no? De hecho, miren, obviamente tienen sus ventajas, ¿no? Como les digo, para algunos es bueno, para algunos pues no es tan bueno.
Ahora, voy a ponerles otro error común que pasa en bases de datos, hablando de la estructura, ¿no? En los registros anteriores, yo guardé, por ejemplo, la matrícula así, ¿sí? O sea, todo completo matrícula. Pero, si te llegas a equivocar a la hora de hacer una inserción y le pones matrícula así, o no sé, así, matrícula o matri nomás, por algún azar del destino, tú mandas así el registro, o nombre lo llegas a mandar con la N mayúscula, que es un error común también, o número amarre, tú mandas número amarre, ¿no? Por algo, ¿no? Por lo que tú quieras. Vamos a poner así, nombre, si mandaste, los datos sí los mandaste bien, ¿sí? Pero, pues tú no mandaste bien ahora los nombres de los atributos, ¿sí? Ahora tú los mandaste sin querer, ¿no? Como les digo, a veces esto pasa sin querer. Voy a copiarlo, voy a venir acá, hago otra inserción, lo mando, guardar. La base de datos ni me dijo nada. Si se fijan, fue al instante. Tarda más el MySQL muchas veces, porque el MySQL sí valida, Mongo no valida. Y es otra de las cosas que tienen que considerar. Si ustedes ven aquí los registros, van a ver que el último que acabo de guardar, yo le mandé matri y todo está bien, aquí está matri. Pero yo quería guardar matrícula, pues. Entonces, si tú vienes para acá y dices, quiero consultar los que tengan la matrícula Titanic, por ejemplo, haces la consulta, probablemente no la encuentre. ¿Sí? Entonces, ahora, acá pues, o si le pones, por ejemplo, matrícula, usando el mismo que está aquí, 1234, lo consultas y vas a ver que no lo encuentra, pues porque no se llama matrícula del campo, se llama matri. Entonces, con matri sí lo encuentra. Y empiezan los problemas también a la hora de hacer consultas, ¿sí? No quiero que se asusten con esto de las cuestiones de consistencia, ni lo de los campos, ni tampoco lo de los valores, ¿no? Es algo que ustedes van a terminar validando en los sistemas. Pero sí quiero que lo tengan presente de una vez para que sepan que muchas veces van a tener que decidir sobre qué tecnología utilizar para qué cosa, ¿no? A veces la decisión probablemente al inicio no la van a tomar ustedes, la va a tomar alguien con más experiencia sobre qué tipo de base de datos utilizar. Pero con el tiempo ustedes ya van a formarse ese criterio para poder decidir. Por lo pronto van a trabajar con NoSQL aquí también y se van a dar un poco de topes con este tipo de problemas. Porque sí es importante, como les digo, ahorita que está la tendencia para el uso de este nuevo tipo de base de datos, que ustedes las conozcan y que no les dé miedo, ¿sí? Y bueno, ya hablaba, ¿no?, de esto, de la tabla de diferencias. Ahora no me voy a centrar en las propiedades ACID, no quiero entrar en tecnicismos. Y voy a continuar acá. Ahora, las bases de datos no SQL, hay diferentes tipos, ¿sí? Algunas de las más comunes, de las más básicas, son las bases de datos clave-valor. Probablemente ustedes ya hayan visto los diccionarios o los hash tables, si se acuerdan de sus materias, de la materia probablemente en Programa 2, por ahí les sonará que vimos un hash table y dicen, sí, medio me acuerdo, un hash table, ¿no? Los hash tables se ven algo así. Al final es guardar una clave con un valor asociado, ¿sí? Una clave, un valor, una clave, un valor. ¿Qué valor es? Pues en este caso es un objeto completo. Aquí están estas llaves, ¿sí?, que me indican que esto es un objeto. Aquí lo que estoy guardando realmente es un string. Si se fijan, es la llave, que en este caso son números ahí enteros. Están guardando strings. Aquí está guardando otro objeto, aquí la llave está guardando un valor entero, así tal cual, ¿sí? Son como los diccionarios que alguna vez probablemente vieron en programación 2, o no sé si en programación 3 también lo habrán visto, o lo habrán continuado, ¿no? Porque no recuerdo bien que se ve en programación 3. Entonces, les digo, dentro de bases de datos no SQL hay varios tipos. Están las clave valor. MongoDB no es clave valor.
Están otras, perdón, que están basadas en grafos, ¿sí? Que se utilizan más que nada para modelar problemas de redes en cuestiones de redes sociales y ese tipo de cosas, no, mapas también, ¿sí? Normalmente las redes, las bases de datos basadas en grafos se ven algo así, ¿sí? Por ejemplo, aquí son los tweets y ven cómo están relacionados los diferentes elementos. Pero el diagrama, o se les llama de grafos porque la manera de relacionarlo, pues termina apareciendo un diagramita así como esto. MongoDB tampoco es una base de datos NoSQL basada en grafos, pero también es otro tipo de base de datos que existe por ahí, ¿no? MongoDB es una base de datos basada en documentos, ¿sí? Quiere decir que los datos se van a terminar almacenando en lugar de registros en unas estructuras que se llaman documentos. ¿Cuáles son los documentos? Como se pueden imaginar, estos que estábamos viendo aquí. ¿Sí? Cada uno de estos, cuando yo consulto, cada uno de estos de aquí es un documento diferente. ¿Sí? Documento tiene su estructura, tiene su ID y tiene los atributos, ¿no?, que tú quieras guardar. ¿Qué datos puedes guardar aquí adentro? Al final, los que tú quieras, de los tipos que tú quieras, y no va a haber una limitante. ¿Ok? Entonces, cada documento contiene partes de información relacionada entre sí, o sea, atributos y sus valores. Aquí está el documento, que es esto de aquí, documento completo. Aquí están los atributos, que son la parte izquierda, y aquí están los valores de esos atributos. Hagan de cuenta, es como si hubiéramos rotado la base de datos esta, ¿sí? Está así como en horizontal, la pusimos algo así como vertical, no hacia abajo. Eso es lo que pasó, de alguna manera para ayudarlos a entender, ¿no? Ahora, las bases de datos basadas en documentos tienen una característica importante. Cada documento puede contener diferentes campos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó aquí con la matrícula? Aquí los campos son estos: matrícula, nombre, NUMA, marra y cuota. Acá son matri, nombre, NUMA, marra y cuota. Si se fijan, no coinciden, o sea, tiene diferentes campos, pero al final me deja guardarlos en la misma colección que se llama socios, porque es una particularidad de las bases de datos NoSQL, eso de que tú puedas tener estructuras diferentes. Como les digo, tiene muchas bondades esto, y las vamos a estar viendo, ¿no?, en las siguientes clases, ¿no? Ahorita es el primer contacto nomás para que vayan viendo cómo se ven más o menos para lo que sigue, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ven las bases de datos basadas en documentos? ¿Sí? Está la base de datos, hay diferentes colecciones, ¿sí? Las colecciones son como si fueran las tablas, acuérdense. Si me voy para acá, voy a agarrar esta base de datos que se llama Tracen o Tracen, ¿sí? Esta base de datos aquí tiene varias colecciones, cada una de estas es una colección diferente, ¿sí? Y tiene ahí una lista de documentos que ustedes pueden, yo voy a explorar aquí nomás para que lo vean, ¿no? Aquí tiene, así se ve, ¿no? Entonces hay diferentes colecciones, estas es como si fueran las tablas. Y dentro de las colecciones hay documentos, que es como si fueran los registros. Y dentro de cada documento, que sería cada uno de estos, por ejemplo estos tres, ya están los atributos y están los valores. Atributos y valores. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Que era el que tiene una lupita ¿Dónde? ahí en el documento. ¿Aquí? Ahí. ¿Estos? Ese. Ah, son fechas, si se fijan son dates. Ah, ok. Sí. Así como, acuérdense, al final, sí les voy a decir algo, ¿no? Al final la base de datos que utilices es importante, obviamente, sí, pero pues todas comparten de alguna manera muchas peculiaridades, pues en todas puedes almacenar archivos, puedes almacenar strings, puedes almacenar fechas, puedes almacenar, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí, ¿cómo te lo detecta que es una fecha? ¿Cómo Pues sería el proceso? cuando tú lo insertas, le mandas este formato y él sabe que es una fecha. Este formato que ven aquí, este valor,
es el que él va a detectar cuando hagan el insert, ¿sí? Cuando hagan el insert acá, si ustedes quisieran guardar una fecha, lo mandan con este formato, ¿sí? Y el MySQL el Mongo lo va a detectar. Este formatito que está aquí, miren. Este así largo. Este de aquí. ¿Sí? Depende, acuérdense, depende de lo que yo le mande, eso es importante, ¿no? Depende de lo que le mandes aquí, es como te lo va a guardar. Si tú lo mandas en formato de fecha, o sea, si tú le mandas este valor así, él va a decir, ok, quiere guardar una fecha, pues lo guardo como un date. El Mongo es lo suficientemente inteligente a veces para detectar los tipos de datos, los va a inferir, dependiendo que le mandes aquí en los valores. Es algo que el Mongo ya hace, pues por eso a mucha gente le gusta, porque el Mongo muchas veces ni siquiera te respinga, tú le mandas lo que sea, así como le dice ahorita, y ni te dice nada. ¿Sí? Vamos a llegar a esto de los tipos de datos, ¿no? De Mongo, porque viene una asignación también, porque si se fijan aquí hay tipos de datos compuestos, ¿no? Hay objetos adentro de objetos, hay arreglos de objetos, como este que están viendo aquí. Entonces, está medio locochón, ahí disculpen la expresión, pero está interesante lo que puedes hacer con Mongo que con MySQL no puedes hacer, ¿no? Que vamos a ver en las siguientes clases. Por lo pronto, es el primer contacto que quiero que se lleven. ¿Sí? Voy a cerrar con esta parte de aquí. Y pues ya nos vamos a ver el próximo jueves. Va a haber una asignación por ahí para que vayan investigando ustedes, ¿no? Ahora, imagínense que ustedes tuvieran que almacenar, ¿no?, una base de datos de artículos publicados por una persona. ¿Sí? Y los comentarios que la gente le pone a esos artículos, ¿no? Imagínense que ustedes escriben artículos en el Twitter, por ejemplo, o algo así, en alguna revista, y la gente les pone comentarios. ¿Sí? Si ustedes lo hicieran en una base de datos relacional, iban a tener una estructura como esta, o sea, en una base de datos como MySQL, iban a tener una tabla de artículos, que es esta de la izquierda, e iban a tener una tabla de comentarios, ¿sí? Si se fijan, los artículos tienen dos atributos, un ID, que son los que están en gris aquí a la izquierda, y un título de ese artículo. ¿Sí? Los comentarios tienen que ir en otra tabla porque así me lo dicta el modelo relacional. ¿Sí? Los artículos, qué atributos tienen, y los comentarios asociados a un artículo van a ir en otra tabla y yo los voy a terminar relacionando con una llave foránea, que es la parte que está aquí en azul. ¿Sí? Entonces cada comentario almacena su propio ID, el comentario en sí, o sea, el texto que le pongas, y el artículo al que apunta. Si se fijan, el artículo número 1 tiene 3 comentarios. ¿Sí? Se han realizado 3 comentarios a ese artículo. En este caso, el artículo número 2 tiene solamente un comentario. ¿Cómo sé eso? Porque estoy viendo las llaves foráneas. Estas son las bases de datos relacionales y es lo que hacíamos en MySQL. En bases de datos no SQL basadas en documentos, o sea en Mongo, se vería algo así. ¿Sí? Aquí está artículos, es la colección. Y tengo el título del artículo y el ID aquí adentro. Y los comentarios están ahí mismo. ¿Sí? Porque una de las bondades de las bases de datos no SQL, específicamente de Mongo, es que tú puedes guardar una lista de elementos dentro del mismo documento. Algo que en MySQL tú no puedes hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a volver a mi ejemplo de la base de datos aquí en Mongo, ¿no? Voy a tomar como ejemplo esto de aquí. Voy a volver a la base de datos de ejemplo que teníamos de socios. Voy a tomar este documento yo de base, que es este de aquí. Voy a insertar uno nuevo. Sí, le voy a cambiar la matrícula nomás. Voy a poner Titanic 2, número de amarre 20. Y vamos a suponer que yo quiero guardar, no sé,
¿Qué será bueno guardar que sea un arreglo de los barcos? No sé, imagínense que quieren guardar los colores de un barco, así. Aquí voy a poner corchetes, ¿sí? Los corchetes aquí en MongoDB me van a indicar que lo que estoy guardando ahí es un arreglo de elementos. No sé, azul y negro. ¿Sí? Entonces, este documento nuevo, o sea, este barco nuevo, tiene esta matrícula, tiene este nombre, número de amarre y cuota, y tiene una lista de colores asociados, que son estos de aquí. Y esos colores son un arreglo de elementos, ¿sí? O sea, son una lista. Voy a copiar esto, voy a venir aquí a mi colección de Mongo, y lo voy a insertar naturalmente, así como cualquier documento. Si se fijan, si comparan ustedes esto, van a ver que están los cuatro atributos que ustedes mandaron y el ID, ¿no? Que se genera solo. Y además me guardó colores, pero si se fijan, el tipo de dato de colores es de tipo array. Acuérdense que los arrays son los arreglos, o sea, son las listas de elementos. Y yo puedo ver aquí el desglose de qué valores guardé en cada posición del arreglo. ¿Sí? Esa característica de poder guardar listas de elementos adentro de los documentos hace muy poderosos a las bases de datos no SQL, porque es algo que nativamente SQL no puede hacer, ¿sí? Algunos fabricantes de bases de datos te dan la posibilidad de hacerlo, pero no todos, no está en el estándar. MongoDB nativamente así nació con este tipo de mejoras, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer esto en una base de datos de MySQL, tuvieran que hacer, para guardar los colores, una tabla aparte, ¿sí? Si yo me voy para acá, socios, yo no puedo guardar aquí una lista de socios, ¿sí? Si tú le quieres agregar un nuevo campo al barco, no hay un tipo de dato para arreglo que sea nativo, ¿sí? Que tú puedas agregar aquí, pues, para guardar un arreglo, una lista de elementos, ¿sí? Lo que tú tendrías que hacer, si fuera base de datos nativa de SQL, tú tendrías que poner una nueva tabla. Aquí, por ejemplo, que fuera colores, no sé, barcos, por ejemplo. Voy a poner aquí un guión bajo, colores barcos. Y aquí tuvieras que ponerle, permítanme, le pones la llave primaria, ID, color barco, llave primaria, autoincrementa, acuérdense qué color quieres guardar. O sea, aquí está el color, es un varchar, not null. Y tuvieras que guardar ID del barco al que apuntas, ¿sí? Este es not null. Y hay que definir que esto es una llave foránea. Se van a ir a foreign keys aquí, van a poner aquí la llave foránea y van a terminar construyendo una tabla nueva para poder guardar esa lista de elementos, porque nativamente MySQL no soporta guardar las bases de datos SQL no soportan guardar listas de elementos aquí como atributo, pues. Yo en Barco no puedo venir a agregar una columna arreglo. Tengo que hacer una tabla nueva, como es esta, y referenciarla, o sea, marcar la referencia. Las bases de datos no SQL sí lo pueden hacer. Y eso es importante que lo entiendan. ¿Sí? ¿O no? No. Hasta por aquí pasa Remedo. Sí. Los demás ya se fueron a comer, ¿verdad? A cenar, yo creo. No, aquí estamos Así es. todavía. Ojalá. ¿Están pisteando? No, profe, ahí leí seca. Ahí le seca. Si en el Walmart venden chévere, me dijeron, me han contado. Ah, ¿le han contado? No sé esa información. ¿Cómo Sí. compro? Bueno, Sí, es cierto. muy bien, entonces, yo sé, les voy a decir de una vez, yo sé que es mucha información para procesar, yo sé que es algo nuevo, es algo diferente también. Tenemos bueno, desde el semestre pasado que conocen las bases de datos relacionales, pues ya las vienen conociendo, trabajando un poco, pues, entonces hace más sentido la parte del modelo relacional. Y aquí es un poco de cambiar ese chip, ¿no? Y saber o entender que hay otro tipo de bases de datos que también se pueden utilizar, ¿no? Igual.
vamos a seguir trabajando con esto, va a haber algunas asignaciones y unos videos que quiero que vean, ¿sí? Para que les vaya haciendo más sentido todo esto. Bueno, Sí, Simón. Sí, todo, dejen de ver anime ahí, no estén viendo anime. ¿qué es eso? No, nomás digo. Si te cayó el saco, Fer, no digas nada. No, yo no veo eso. Cosas del Le diablo, raspó el ¿eh? mueble. No, ¿A poco? ¿A poco se hizo otaku? Sáquela, profe, no ve anime. Profe, casi le rompió todo el mueble de lo raspado que la dejó. ay, qué mentira. No tiene nada de malo, está bien. No, no. Claro que no, Yo no sé, tiene nada de malo. no, yo sé que no tiene nada de malo, pero no veo. Ah, bueno. Ni Dragon Ball, nunca viste Dragon Ball. No, no me gustaba porque Majin Buu nunca se moría. Ah, pero si los conoces, se fijan, sí lo veía. Muy Ah, bien, pero no lo veo. Sí, sí los conozco. muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí va a ser la sesión de hoy. Van a seguir leyendo, les voy a dejar por ahí un material, unos videos, para que sigan conociendo un poco. Y también les voy a dejar para que instalen el MongoDB y también el Robo3T, ¿no? Les voy a poner por ahí los links. Igual, como les digo, es otro motor de base de datos, ¿no? Al final. Que no pierdan digamos, eso de vista, ¿no? Es otra base de datos, ya que la dominan, es lo mismo, ¿no? Mm. Bueno, pues. Ya Muy está. bien. Ya está. Maestro, Mande. le preguntó Daniel que si siempre van a ser así las clases, que si no vamos a utilizar, por ejemplo, Meet o algo así para que entren más. Sí, pues es lo que les decía ahorita, antes de que entraras, Fernanda. Sí, Ajá. quiero hacerlo con el Meet las próximas, pues. Ah, ok. Entonces sí, espero que puedan estar, pues la mayoría, ¿no? Los que tengan oportunidad. Sí, está bien. ¿Y el proyecto final, cómo para cuándo se estaría entregando? Pues se acaban clases el veintitantos de mayo. Pues por ahí más o menos. Ah, ok. Sí, el proyecto final pues lo van a tener más o menos en unas 2 semanas más, aproximadamente. Ya se los voy a dejar para que lo vayan trabajando. ¿Qué es el proyecto final? Es un programita que es como el Facebook. Sí, tú puedes así comentarle a la gente y escribirles ahí en sus posts y todo, ¿no? Utilizando obviamente bases de datos, la base de datos de Mongo, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir, yo ahorita les subo el video y les voy a compartir de una vez también el material. Para que, bueno, igual para que lo vayan leyendo. Profe, para el jueves, ¿sube la calificación entonces? ¿Cuál? Ah, La las del del proyecto. segundo. Se los voy a, pues ya los tengo por ahí, se los voy a mandar, yo creo a cada equipo por ahí, por el modo. Ah, bueno. Sí, ahí van las observaciones, ¿no? Para que los vean. Muy bien. Bueno, entonces, pues el video les digo va a estar ahí también en YouTube. Ahorita lo subo para que lo puedan ver sus compañeros y esperemos ya poderla tener en el Meet, ¿no? En el Google Meet. Ok. O Hangouts Meet, ni sé cómo se llama, creo. No me acuerdo. Algo así, algo de Meet. Sí, creo que sí. Muy bien, entonces nos vemos. Así es. Ya está, entonces nos vemos en la próxima clase. Por favor, hagan la tarea para que no lleguen en ceros y tengan más noción de esto, ¿no? Y subirlo a tiempo. Ah, sí, también. Muy importante. Ya está, pues. Nos vemos Ok. entonces. Bye. Cuídense, pues. Bye. Dale. Bueno, Sale. profe, cuídese. Bye. Dale.